Muchas bendiciones. Bienvenidos a Tiempo Profético. Quiero compartir contigo hoy una palabra titulada Procesos de Dios o consecuencias de pecado. Si tienes la Biblia a la mano, vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios: cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios no siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Procesos de Dios o consecuencias de pecado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que en el corto tiempo que compartamos, Dios del cielo, lo que tú has hablado y lo que me has dicho que diga y comunique, pueda ser de edificación para el cuerpo de Cristo, pueda ser de bendición, pueda ser, Dios del cielo, para que tú puedas dar dirección y guianza a través de la palabra, para que todo aquel que escuche, todo aquel que oiga, todo aquel que aplique fe, Dios del cielo, a esta palabra, pueda ser bendecido, animado, confortado en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una gran tendencia hoy en día a que la gran mayoría de cosas que están ocurriendo en el mundo, o muchas veces lo que está ocurriendo a nivel personal en tu vida, seas creyente o no, o tengas conocimiento del Evangelio, tiende a tomar o a haber una tergiversación de tales cosas. Y quiero explicarlo de la siguiente manera. Muchas veces cuando una persona está pasando por una circunstancia difícil, tiende a ver que es un proceso de Dios. Cuando está pasando por un momento donde familiarmente, empresarialmente, económicamente, inclusive ministerialmente, hay algo que no está caminando bien, hay algo que no se está desenvolviendo de la forma correcta, tendemos a decir, esto es un proceso de Dios. Y según la palabra, según la Biblia, aquí en Santiago 1, versículo 13 al 15, como lo acabamos de leer, dice, vamos a leerlo de nuevo: cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios no siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Hay una mala forma del creyente hoy en día decir, esto que estoy viviendo es un proceso de Dios, cuando muchas veces lo que está sucediendo a tu alrededor, lo que está sucediendo en tu hogar, en tu matrimonio, en tu empresa y en tu ministerio, es producto de una consecuencia de pecado y de mal deseo, una concupiscencia de tu parte. Porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Entonces, cuando la calamidad viene, decimos, oh, esto es un proceso de Dios. Dios me está probando porque Él me va a llevar a un nuevo nivel. No eres más que un hipócrita. Porque si tú eres un hombre de Dios genuino, verdadero, santo y puro, apartado para el Señor, que está viviendo según los mandamientos bíblicos, entenderás que tal cosa no puedes decirla. Muchos procesos que hay en la vida del hombre y en el creyente hoy en día son producto de sus malos errores, de sus fallas, de sus pecados pasados, de cosas en las cuales nunca hicieron enmienda, ni fueron al cielo, ni vinieron ante el trono de la gracia
para derramarse delante de Dios y pedir socorro, pedir favor, pedir humillación, pedir la poderosa mano de Dios. Pero la forma religiosa de ver las cosas hace que tú quieras decir, esto está pasando porque Dios me está probando para llevarme a un nuevo nivel. No hagamos esto. Yo quiero hablarte por el Espíritu de Dios, bajo una gracia profética, bajo una unción profética, una exhortación al pueblo de Dios, una exhortación a ti, amado amigo que me escuchas, amado creyente, amada iglesia de Jesús, amado ministro, sea cual sea tu llamado y cual sea tu ministerio, el que Dios te entregó. No confundas ni enredes las cosas en este tiempo, ni trates de darle la vuelta al Padre de todo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que te compró y te lavó con su sangre preciosa para darte libertad plena, al querer poner a Dios en que lo que tú estás pasando, lo que tú estás evidenciando, lo que tú estás viviendo, es un proceso de Dios cuando es una consecuencia de tu pecado. Si Dios ha venido sobre ti para decirte que cortes toda conexión con el mundo, si Dios ha venido sobre ti para decirte que dejes en el ministerio de andar fornicando y adulterando y pecando y tú lo sigues haciendo, déjame decirte que la consecuencia de lo que estás viviendo hoy en día es producto de tu pecado. Es producto de tu mal deseo. Es producto de toda esa pudredumbre y basura que estás haciendo delante de Dios. Seas ministro, no seas ministro. Seas creyente, no seas creyente. Lo que estás haciendo, no puedes meter a Dios en ese asunto. Hay que tener responsabilidad del tiempo profético. Y lo vengo diciendo hace mucho. Lo vengo diciendo durante ya varios tiempos. Hay que tener responsabilidad del momento profético. Tenemos la mala costumbre de que los procesos que están pasando sobre nuestra vida en cualquier ámbito, como ya lo mencionamos anteriormente, o de lo que está pasando a nivel mundial, queremos decir, oh, Dios tiene un plan, oh, Dios está probándonos, oh, Dios está haciendo esto. Y muchas veces la gran mayoría de cosas por las que el hombre y la mujer pasan, seas cristiano o no seas cristiano, reitero, porque esto no es solamente para aquel que asiste a una iglesia, esto es para todo aquel que pueda exponerse a esta palabra, es producto de tus errores y de tus fallas. Es producto de no escuchar a Dios cuando Dios te habló. Es producto de querer escoger el momento para que Él te visite y de escoger a la persona que tú quieres que te declare lo que tú quieres oír, más no lo que Dios te quiere decir. Porque el problema que tenemos hoy en día es que oramos a Dios, buscamos a Dios, clamamos a Dios y cuando Dios interviene y viene sobre nosotros, no entendemos, estamos tan ciegos espiritualmente, estamos tan fuertemente con nuestros oídos tapados que no podemos ni verlo, ni escucharlo, ni percibir que Él está ya dándonos una respuesta a la oración que hicimos. Queremos escoger al profeta, queremos escoger el mensajero, queremos escoger el mensaje y queremos escoger el tiempo en que Dios nos visita y esto no funciona así. Cuando entonces venga la calamidad no podrás quejarte. Cuando venga el oprobio, no podrás clamar al cielo porque ya Él vino y tú no te diste cuenta cuando Él la hizo, apareció. Y tenemos que comprender y entender que muchas de las cosas que están sucediendo en nuestra vida es producto de no oír la voz de Dios en lo que Él nos ha estado hablando. Entonces, ante esto, necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro guía, que es nuestro consolador, que tiene la asignación de poder darnos a conocer a Jesús, para que luego Jesús nos dé a conocer al Padre. Pero necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y ser guiados por el Espíritu Santo es morir a tu yo. Es morir a esa vieja forma de ser. Yo soy así, nadie me cambia. Yo soy así, seré así hasta que me muera. Entonces no has nacido de nuevo. Entonces no has podido evidenciar realmente o vivir o ser parte
de la gente que Dios transforma verdaderamente para bien y para siempre, porque tu cambio solamente es circunstancial. Tu cambio no es un verdadero arrepentimiento y convertimiento de tus malos caminos. Muchas veces Dios le habla a la gente de muchas formas. Piden palabras de Dios, oran, ayunan, buscan al Señor, seas creyente o no. Y cuando Dios viene, le rechazas. ¿Sabes por qué? Porque el que te da la palabra profética no te agrada. ¿Sabes por qué? Porque la persona que Dios usa, tú tienes odio y rencor sobre ella. Tú no eres quien para escoger el profeta, los profetas los escoge Dios. Y aunque a ti no te caiga un profeta, para Dios es profeta. Y aunque tú no lo veas como tal, para el cielo es el siervo de Dios y es el hombre de Dios. Por lo tanto, si tú violentas a un profeta, si tú violentas a un apóstol, si tú violentas a un verdadero hombre de Dios genuino, tú lo que recibirás es maldición. No podrás recibir recompensa de profeta ni de hombre de Dios, porque estás violentando lo que Dios te está hablando. El creyente de este tiempo, los hombres y mujeres de este tiempo que quieren un cambio radical en sus vidas, que quieren un cambio radical en sus familias, tienen que entender que Dios va a venir a veces por el lugar que ellos menos esperan. Y tú tienes que estar orando y velando para poder percibir y entender cuándo Dios te está visitando, cuándo es Dios que te está hablando. Porque a veces queremos conectarnos con el famoso, a veces queremos conectarnos con el que más like tiene o el más view tiene. Queremos conectarnos con aquel que nosotros sentimos un afín con esa persona. Pero todo tiene un tiempo y todo tiene una ocasión. Dios tiene hombres y mujeres de Dios específicos, preparados para la última hora y para el último tiempo, para que den destino espiritual a muchas personas. Y el destino de esa gente ha sido entregado en las manos de esos hombres. Y si tú no sabes percibir, si tú no sabes orar, si tú no sabes buscar a Dios, si tú no sabes rogar al cielo, tú no vas a poder recibir tu herencia espiritual. Y vas a ser una semilla errante en la tierra, sin poder haber cumplido el propósito y la voluntad de Dios para tu vida. Por lo tanto, esto no es de quien quiere ni como quiere, sino es de quien Dios tiene misericordia. Esto no es cuando yo quiero, cuando a mí me parezca, cuando yo sienta. Esto no es por sentimiento, esto es por decisión. Se decide amar, se decide no pecar, se decide ser honroso, se decide ser leal, se decide seguir a Jesús. Esto no es un sentimiento. Si tú crees que las cosas en el reino y en el evangelio de Dios se funcionan por sentimiento, entonces Jesús no sentía morir en la cruz del Calvario, porque le dijo a sus discípulos: mi alma está afligida hasta la muerte. Entonces no hubiese muerto en la cruz por ti. Esto es decisión. Él decidió hacerse un ser humano, entrar en el vientre de una mujer, pasar por todas las cosas que un hombre terrenal y carnal tiene que pasar, vivir lo que tienen que vivir, y aún así, sin pecado, fue a la cruz y murió por ti y por mí. Entonces esto no es asunto de sentimiento, esto es asunto de decisión. Yo decido seguir a Jesús, yo decido seguir a Dios, yo decido seguir al Padre, yo decido seguir al que todo lo ha hecho y lo ha dado por mí. Entonces, ¿procesos de Dios o consecuencias de pecado? ¿Qué estás viviendo? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo está tu vida espiritual con el Señor? Oh, yo voy todos los días a la iglesia. Yo todos los días leo la Biblia. ¿Y qué si lees la Biblia todos los días? ¿Y qué si te la sabes de tapa a tapa? ¿Y qué si vas todos los días a la iglesia y eres un activista de los conciertos? Eres un activista de las actividades de la iglesia, de los servicios, pero no hay vida de Dios espiritual en ti, porque conoces de la palabra pero no la cumples. Sabes que hay que buscar a Dios, pero no lo buscas con anhelo y compasión. Finges en público lo que no eres en secreto. Te muestras muy santo delante del pastor o delante de la iglesia. Pastor, te muestras muy santo delante de tus miembros, pero eres un engendro de Satanás en lo secreto. Eres un engendro del mismo infierno en lo secreto. Eres un fornicador, un adúltero. Eres un murmurador. Te acuestas con las hermanas de la iglesia y te dices llamar hombre de Dios. Oh, sí, esto es muy radical.
Hoy no hay gente que predique esto, porque todo lo que el mundo quiere predicar es prosperidad, abundancia, bendición. Aquí Dios te va a dar el carro, Dios te va a dar la casa, y vienen tiempos poderosos. No son más que falsos profetas, falsos hombres de Dios. Yo creo en la prosperidad, yo creo en la riqueza, yo creo en la bendición sobrenatural del Dios que dio su vida para que yo fuese rico en abundancia en esta tierra y pudiera recibir la herencia que Él me prometió en su palabra. Sí creo en eso. Pero también creo en un Dios que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si mi vida no está en acorde con lo que Dios me habló, entonces yo estoy en desobediencia, y si estoy en desobediencia, estoy en maldición. La Biblia es clara y precisa al decirnos y hablar acerca de los mandamientos de Dios. Debemos manifestar un espíritu de santidad, debemos manifestar un espíritu de integridad a Dios. No podemos adorar a Dios con la boca y decir santo, 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 y usas esa boca para pecar después. Hablas perversión por tus labios. Puede brotar agua dulce o agua amarga de una misma fuente. Debemos redireccionar nuestro camino y nuestra conducta ante el Dios de los cielos. Esto no se oye hoy en las iglesias porque nadie quiere predicar esto. Y a los hombres de Dios que Dios nos ha llamado a hacer esto, particularmente a mí, Dios bendiga a otros si Dios lo llamó. No me agrada estar haciendo videos, lo hago en estricta obediencia al cielo, porque Él es el que me ordena, Él es el que me manda. Y usted dirá, bueno, pero usted no es un profeta conocido. No me interesa ser conocido. Si me conoce el cielo, para mí basta. Pero sé que soy un hombre de Dios porque cada palabra profética que he dado se ha cumplido. Y las que no se han cumplido están por cumplirse. Siga el canal, vea lo que Dios está hablando, oiga lo que Dios está diciendo y acontecerá. Tengo tanto temor reverente por lo que Dios deposita sobre hombres y no ya hacerme llamar lo que no soy, que estoy totalmente seguro de que Dios va a cumplir cada cosa que Dios ha dicho por la boca de este siervo. No me creo lo que no soy, pero sí hablo de parte de Dios cuando Dios me dice. No ando haciendo un video cada día, cada mes. Lo hago cuando la dirección del Espíritu Santo de Dios me insta a hablar de parte de Él. Entonces, procesos de Dios o consecuencias de pecado. Si hasta ahora has podido identificar en tu vida que lo que está pasando es un proceso de Dios, yo quiero decirte, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Porque cuando Dios comienza un proceso de transformación en la vida de alguien y está bregando con alguien, quiere decir que Dios te tiene en cuenta especial para algo que quiera hacer contigo. Pero si hasta ahora tú oyendo esto puedes ver y evidenciar que lo que estás viviendo ahora has podido identificar que es la consecuencia de tu error y de tu pecado, quiero darte una noticia también. Si te arrepientes, si te humillas, si buscas al cielo, Dios va a poder venir sobre ti y su mano poderosa también te va a dar una extensión de gracia. En su palabra Dios dice, si mi pueblo se humillare e invocare, buscare mi rostro, yo oiré. Todo el que se humilla, Dios lo oye. Todo el que busca a Dios, Dios lo oye. Así que no estás perdido del todo, quiero decírtelo, amado amigo, amado creyente, amado hombre de Dios. Puedes redireccionar tu camino, estás a tiempo. Pero no tratemos de jugar con Dios. No tratemos de venir a darle la vuelta a Dios porque Dios no puede ser burlado, amado. Ministro del Señor, Dios no puede ser burlado. Personalmente conocí hombres de Dios que cuando se les confrontaba en su pecado a solas se endemoniaban. Eran los propios engendros del diablo, porque no les gustaba que le vinieran a decir la verdad. Que eran unos fornicarios, unos sinvergüenzas, unos adúlteros. Querían estar jugando con Dios. Hoy en día están destruidos, unos muertos, otros presos, otros son unos indigentes que no valen nada. Entonces, procesos de Dios o consecuencias de pecado. El problema con el hombre y la mujer hoy en día, el creyente hoy en día, es que piensa que todo lo que le acontece tiene que ver con un proceso de Dios en su vida. Bájate de esa nube, sal de esa religión, sácate eso de tu cabeza. Muchas de las cosas que has atravesado y por las que estás pasando
son procesos que no te los colocó Dios, son consecuencias de tu error y de tu pecado por no haber escuchado la voz de Dios cuando Dios te habló y te dijo y te dio una orden de que hicieras algo y no lo hiciste. Dios te dio una asignación y no hiciste lo que Dios te mandó a hacer. Dios te dio una orden y no le obedeciste en lo que Dios te dijo. A ti se te olvidó, pero al cielo no, y a los ángeles que anotaron ese día tampoco. Porque si alguien lleva cuenta de todo lo que pasa en nuestra vida, son los ángeles asignados a los siervos de Dios. Y todo es enviado al cielo, donde está registrado. Entonces creemos pensar, eso es un proceso del Señor. Yo veo tantas cosas hoy en día. Tanta gente hablando bajezas en las redes sociales. Tanta gente hablando estupideces en las redes sociales. Cosas que no son de Dios, que no vienen de Dios. Tenemos que entender que debemos buscar al cielo. Santiago 1:22 al 25. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Santiago 1:22 al 25. No basta con que vayas todos los domingos a la iglesia o de lunes a domingo. No basta con que vayas a los congresos, a los conciertos, te den una palabra, te revuelcas y te pelucas y te caigas. Si tú no cumples la palabra, tú no eres hacedor, tú no obedeces la palabra de Dios, no estás haciendo nada. Tú solo estás viviendo un momento circunstancial donde sientes la unción de Dios, pero no, eso no produce nada en tu vida. Solo un encuentro genuino con el Espíritu Santo de Dios, solo un encuentro genuino con Jesús puede cambiar tu vida. Un verdadero encuentro con Él. Si no, seguirás siendo la misma persona que eres hasta ahora. Seguirás llevando los mismos pecados, las mismas aflicciones, las mismas maldiciones generacionales y transgeneracionales que te han atado por años en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, para con tus hijos. Despierta, tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Debemos despertar y dejar de ver a un Dios que anda con un látigo poniendo procesos. Dios no pone procesos. Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Cada uno comete un error. Si Dios dice no forniques, ¿por qué fornicas? Si Dios dice que no adulteres, ¿por qué adulteras? Entonces, ¿de quién es el error? ¿De Dios o tuyo? Si Dios dice que no seas una murmuradora o un murmurador chismoso que atenta contra la vida de tu hermano y de tu prójimo y andas hablando bajezas y bobadas, ¿por qué lo sigues haciendo? Entonces, cuando venga todo lo que le has declarado a tu hermano 3 veces sobre ti, sobre tu familia, ¿qué vas a decir? ¿Fue Dios o fue tu lengua que no se supo quedar en el lugar donde tenía que quedarse y cerrar la boca para no decir lo que no tenía que decir? ¿Quién entonces cometió la falla? ¿Fue Dios que te puso el proceso o fuiste tú que no pudiste someter tu lengua y tu cuerpo? No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos, amados siervos de Dios que me están escuchando. Seas tu profeta, seas tu apóstol, seas tu pastor, seas lo que sea que Dios te ha llamado a ser. No nos engañemos, porque hay muchos hombres de Dios hoy con cargos en las iglesias, con ministerios, con llamados, y están fuera de la voluntad y del propósito de Dios, amado. Y yo se lo tengo que decir a usted con todo respeto. No importa qué edad usted tenga, no importa cuántos años en el ministerio usted tenga. Si usted es un desobediente, usted es un engendro del infierno. Si usted es un desobediente, no importa que usted tenga 30 años de ministerio, usted no es una persona efectiva. Si usted tiene 30 años de ministerio y se jacta y lo celebra por todo lo alto y hasta bebe ron y cerveza y todo eso, y contrata stripper o lo que sea que usted haga, usted no está haciendo la voluntad de Dios, usted haciendo la voluntad de su carne. Tenemos tanta basura hoy en la iglesia que queremos adaptar el evangelio a nuestra forma, a nuestra manera. Padres que no saben comportarse con sus hijos, hijos que no saben honrar a sus padres.
esposos que son infieles, esposas que son infieles, matrimonios donde hay liberalidad incorrecta. Y esto no se predica hoy en los altares porque me bajan los diezmos, me bajan las ofrendas personales y ya la gente no me va a ir al culto. Entonces no voy a tener la mesada de la semana para yo irme de shopping a comprar en el centro comercial. Basta de tanta bajeza. Esto es lo que tiene lamentablemente el sacrificio de Jesús, que Él murió y resucitó por nosotros en la cruz del Calvario y sigue todavía hoy en día a la diestra del Dios Padre intercediendo por ti las 24 horas del día. Lo sigue teniendo pisoteado. Han mancillado el Evangelio del Señor. Entonces, digo nuevamente, proceso de Dios o consecuencias de pecado. ¿Dónde estamos hoy en día? Queremos venir a hacer ver una falsa espiritualidad. Queremos venir a ver, oh, sí soy un hombre santo, pero fornico y adultero cuando salgo de la iglesia. Y me llevo a la hermanita que canta los coros. Queremos venir a ser santos cuando vamos a predicar. Buscamos a Dios solo para predicar un mensaje, pero del resto de la semana eres un diablo, eres un demonio. Esto no puede continuar así. Entonces, procesos o consecuencias de pecado. Tenemos que trascender y romper con todo esquema diabólico y satánico que está atando nuestras vidas, que está atando tu vida, amado consiervo del Señor, amado profeta, amado pastor, amado hombre de Dios. Porque seguramente Dios te llamó y te dio una gracia, pero te has desviado de ella. Todo hombre o mujer de Dios que es genuino y que obedece al Señor se mantiene dentro de la asignación que el cielo le dio. Y si tú no puedes mantenerte dentro de la asignación que el cielo te dio, entonces Satanás te ha engañado y has sido desviado de la verdad. Debemos trascender, debemos despertar, iglesia de Jesús. Debemos despertar, amado amigo, hombre de Dios que me estás escuchando. Estos mensajes suenan fuertes y nadie los quiere predicar porque tienen miedo a ser repudiados, tienen miedo a ser perseguidos, tienen miedo a que le coloquen algo allí abajo y que digan, hereje. Cristo murió por decir la verdad y hablar de frente como un verdadero hombre de Dios. Si tú tienes miedo a ser perseguido por predicar el verdadero evangelio de Dios, entonces no has creído en Jesús. Y necesitas revisarte urgentemente para ver a quién estás sirviendo, si a Dios o al diablo. Hebreos 4, 15 al 16. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros. Escucha, hombre de Dios, escucha, amado siervo de Jesús, amado amigo que me escuchas. Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. La versión que normalmente leemos, la Reina Valera, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Yo estoy leyendo en una versión más actual, la versión Dios habla hoy, pero es la misma esencia de la palabra. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que tenemos la capacidad, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Óiganse bien esto, para que no sea malinterpretado. Tenemos la capacidad de volvernos a Dios. Tenemos la capacidad de buscar al cielo. Tenemos la capacidad de salir victoriosos de la prueba, de la circunstancia difícil por la que estemos atravesando. Porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo. Él pasó por donde tú estás pasando. Él sufrió lo que tú estás sufriendo. Él fue traicionado. Él fue abandonado. Él fue deshonrado. Él fue fuertemente lastimado. Por eso Él puede entenderte hoy en día. Pero hay un detalle muy importante. Él se sometió a la guía del Espíritu Santo.
él oraba a su Padre en secreto. Y su Padre en secreto lo recompensaba en público. Él venía y se humillaba a Dios y pedía dirección, pedía guía. Y Dios le daba fuerza y lo socorría. Aún a horas antes de ser crucificado, le dijo a su Padre: si puedes, pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que yo quiero darte una noticia hoy. Puedes vencer. Puedes salir airoso de esa circunstancia de oprobio que está pasando en tu vida. Sea por la consecuencia de tu pecado o sea porque hay un proceso de Dios en tu vida. Si hay un proceso de Dios, Dios tendrá misericordia. Si es una consecuencia de pecado, humíllate y Dios vendrá en misericordia sobre ti. Pero no nos escondamos, no finjamos lo que en secreto no somos, no hagamos ver que en público realmente somos eso. Porque los hombres y mujeres de Dios, la gente que Dios ha llamado, Dios ha dado sobre ellos una esencia que no importa que tú quieras fingir santidad en un altar o en donde sea que haya que hacerlo. Vas a ministrar, vas a predicar, vas a dar la palabra de Dios y quieres fingir una santidad que no tienes. Tú transmites un espíritu, porque lo que haces en secreto lo riegas en tu congregación, lo riegas a tu familia. Hombre de Dios, amado creyente, estés casado o estés casado, estés ministerialmente activo o no lo estés, debemos aprender a vivir para Dios. Debemos aprender a ser firmes. No es fácil, pero se puede. Hay alguien que nos dio una lección, nuestro amado sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, nos dio una gran lección. Vino en forma de hombre, sufrió las injurias, las penalidades, la viveza, el odio, el rencor, el fracaso, la traición. La vivió en carne propia para darnos un ejemplo de que sí podemos seguir adelante, para darnos un ejemplo de que sí podemos llegar a la meta, para darnos un ejemplo que a pesar de ser humanos y ser imperfectos, somos perfectos delante de Él y en Él podemos avanzar para hacer grandes proezas. Entonces no escondamos nuestro pecado. No querramos meter a Dios en un problema que donde Él no tiene nada que ver. Porque hay muchos hombres fuera de la voluntad de Dios, hay mucha gente fuera de la voluntad de Dios. A veces Dios le dice, no se vaya fuera del país y usted quiere irse por la fuerza. Después le llega la muerte y Dios le dijo a usted que no se fuera. Hay mucha gente queriendo hacer su voluntad y Dios le dice, no te metas por ahí, no lo hagas, y usted lo hace. Y cuando le pasa el accidente, pasó, ¿por qué? Porque usted no escuchó la voz de Dios. Usted no estuvo atento, orando y velando para escuchar a Dios. Si usted quiere ser dirigido por el Espíritu Santo, tiene que ser obediente. Sin obediencia no hay justicia y sin obediencia no hay fe. Usted tiene que aprender a obedecer a Dios. Usted tiene que aprender a ser guiado por la poderosa mano de Dios. ¿Es fácil? No, no es fácil porque tienes que morir a tu yo personal. Tienes que aprender a hacer su voluntad y no la tuya. Tienes que aprender a obedecerle a Él en todo, en lo que Él te diga, en lo que Él te hable. Y hacerlo como Él te lo diga, no como tú quieres. Tienes que dejar de andar en lo oculto, en lo vergonzoso. Tienes que dejar de predicar esos mensajes de falsa gracia, esos mensajes de una gracia barata, donde te dicen peca, 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 que no te preocupes, sigue pecando, que Dios te perdona. Esto no es así, amado hermano, amado creyente. Con todo respeto que usted se merece y al pastor que usted escuche y al ministerio al que usted asista, si usted le están predicando eso, corra y salga de esa iglesia. Escape por su vida, no vaya a ser que lo lleven al infierno. Con todo respeto. Porque ese es el problema que tenemos hoy en día con los ministerios y los pastores. Con los ministerios y los profetas, con los ministerios y los apóstoles. Y no digo que son todos. Pero hay muy poco remanente de Dios fiel. Y esa es la realidad y la verdad. Muy pocos hombres de Dios están predicando el verdadero consejo de Dios, porque estos mensajes confrontativos no les gusta a nadie. Y si tú me escuchas y Dios no te da testimonio, bendiciones, entonces gloria a Dios por todo. Pero si tú me escuchas y Dios te da testimonio, el Espíritu de Dios te da testimonio, obedece la palabra del Señor. Obedece la palabra del Señor.
Porque hay mucha gente que toca los mensajitos de santidad por encima porque sabe que están en problemas con Dios. Hay mucha gente que le gusta predicar prosperidad y bendición porque es más fácil predicar de prosperidad y bendición que predicar para ellos acomodar su vida desordenada y pecaminosa que tienen en oculto. Y después queremos ir a predicar el Evangelio de Dios. Hermano, bendiciones. Dios puede bregar con tu error. Yo quiero darte una noticia hoy de parte del Señor. Así te dice el Señor. Dios puede bregar con tus errores. Y Dios muchas veces va a bregar con tu error. Claro que sí. Yo sé que es así. Dios bregó con los errores de muchos hombres de Dios en la palabra. Eso está aquí. El que conoce de la palabra y conoce la Biblia sabe que es así. Pero no creas tú que la salvación la puedes mantener si sigues pecando porque la puedes perder. Y esta gracia no es una gracia barata a la que tú le puedes faltar el respeto. Que la palabra del Señor es bien clara cuando dice: no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Pero qué? Va a sobreabundar, porque sobreabunda la gracia, abundaremos en el pecado. Sí, de ninguna manera, no. Entonces tenemos que buscar al cielo, tenemos que buscar a Dios. Dios puede bregar con tu error, pero eso no significa que no tengas que hacer alianzas y enmiendas, porque aunque Dios bregue con tu error y te arrepientas, queda una consecuencia. Y si no, pregúntale al gran rey David, profeta de Dios, por cierto, hombre de Dios, el hombre con el corazón conforme a Dios, déjame decírtelo. Si no conoces de la palabra, o quieras ponerlo y desversarlo a tu manera o a tu forma, amado hombre de Dios que me estás escuchando, que me estás viendo, que por querer acostarse con una mujer quiso encubrir el pecado y después vino a pedirle a Dios en ayuno y en oración que salvara al muchacho, el muchacho murió, pero la consecuencia de su pecado quedó, aunque Dios siguió bregando con él. Así que no intentemos darle la vuelta a la palabra para ponerla a nuestra forma y a nuestra conveniencia. Entonces, procesos de Dios o consecuencias de pecado. Entonces, tenemos que buscar al cielo, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que entender que todo lo que Dios ha hablado, todo lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Sí, pero debemos movernos en la dirección correcta, precisa y exacta para que el cielo nos dé su gracia y su favor. Y yo quiero hablarte, ya para terminar, de algo que Dios ha colocado en mi espíritu, me ha estado mostrando desde el 2019, pero ha sido el tiempo correcto de Dios hablarlo. Y lo hablé en otros videos que están allí en la red de este canal de YouTube. Pero viene un sacudón del cielo. Viene un avivamiento, sí, el más grande, el último y más grande avivamiento que se ha visto sobre la faz de la tierra, porque es a nivel mundial. Dios va a hacer algo poderoso con esta nación, con el país de Venezuela. Dios va a hacer algo poderoso con los venezolanos. Ahorita hay una gran migración en el ámbito de que mucha gente se está yendo del país por la situación económica, por la situación política, por la situación que tiene que ver con que no hay comida en la casa, los trabajos no dan, los sueldos estos, los sueldos aquí, los sueldos allá. Y es comprensible y entendible desde un punto de vista todo esto. Sí. Porque se sufre estas calamidades. Pero yo quiero decirte que muchas de estas cosas que están aconteciendo son consecuencias del pecado de nosotros como venezolanos. Y debemos ser suficientemente humildes para entender que lo que estamos viviendo es producto de nuestras propias decisiones y nuestros malos errores cometidos. Y mientras el pueblo de Venezuela no se vuelva al Señor, hay consecuencias de nuestro error y de nuestro pasado y de nuestras fallas y de nuestro pecado que no van a cesar hasta que haya un verdadero arrepentimiento y sinceración. Y quiero decirte, bajo la inspiración del Espíritu Santo, así dice el Señor. Simplemente ahorita hay una migración que tiene que ver con ámbito político, pero llegará un día en este país donde la migración será porque muchos hombres y mujeres de Dios que Dios ha guardado para la última hora, muchos hombres y mujeres de Dios que Dios ha tenido en especial allí protegiéndolos, preparándolos para el último y más grande avivamiento, migrarán
pero será para llevar avivamiento de este país a otras naciones del mundo, a otros pueblos, a otras ciudades, a continentes. Y esto lo digo de parte del Señor. Así como también quiero hablar y decir bajo la inspiración del Espíritu, que desde el 2019, tal vez un poco antes, pero quiero hablar específicamente de este año, hemos visto cómo se ha introducido una gran cantidad de extranjeros en nuestro país, de muchas culturas, cultura asiática, latinos también, pero de otras naciones. Ahora tenemos a personas del Medio Oriente, de Rusia, continente europeo, trayendo costumbres, trayendo muchas cosas que en este país no se estaban haciendo ni ejerciendo. Y esto trae sobre el mundo espiritual un conflicto, un caos. Por eso el gobierno debe despertar. El gobierno que actualmente está de turno debe entender y comprender que hay acciones que Dios no va a ver bien. Hay cosas que Dios y el cielo no van a ver de la manera correcta. Si adoptamos las costumbres paganas, si adoptamos la cultura de oprobio, de corrupción de otras naciones, lo único que estamos decretando y declarando sobre nuestra nación es maldición. La brujería se instauró, yo lo dije en un video anterior, en este país a través de otras culturas y ha tomado posición en lugares de gobierno. Por eso vemos lo que vemos hoy en día en nuestro país. Esto no lo está hablando mucha gente, esto no lo está diciendo mucha gente, son contados los que realmente yo he visto que están hablando de parte del Señor respecto a los tiempos que estamos viviendo en este país actualmente. Hay gente que Dios sacará y moverá porque vas a llevar un avivamiento a otra nación. Amado hombre de Dios, amado joven, amada sierva de Jesús que me estás escuchando, amado familia, Dios los moverá porque tiene un plan con ustedes y ustedes van a avivar un lugar o van a profetizar y Dios los va a tener allí y eventualmente algunos regresarán a su tiempo, otros no, Dios los tendrá allí. Va a haber pero la ola migratoria que estamos viendo ahorita es a causa del oprobio que se está viendo. Y el venezolano no está viendo que aún en su propio territorio, aún en su propio país, ya está bajo una cultura de oprobio. Cuando la gran mayoría de personas que están ahorita a la vanguardia en un país vienen siendo los asiáticos, porque son los que tienen empresas, están tomando posiciones en empresas, sea de la índole que sea, los árabes, es decir, las culturas del Medio Oriente, son los que tienen control sobre el territorio, porque una gran cantidad de venezolanos se están yendo fuera del país y están vendiendo las empresas o las empresas quebraron. Y hay una cultura extranjera que está operando aquí en el país en el ámbito económico, social y político. Tenemos que entender, Iglesia de Jesús, que estamos siendo oprimidos de una forma incorrecta. Cuando el extranjero pone altas cargas de trabajo a los trabajadores y son más de 13 horas de trabajo mal pagas, donde un venezolano tiene que estar sometido a horas de trabajo hasta la noche, sin ser bien pagado, siendo maltratado, usted tiene que mirar esto con los ojos del Espíritu, no con los ojos de la carne. Y hablo de parte de Dios, porque sé lo que estoy diciendo. Hay que mirar esto. Hay que pedir una liberación para este país. Y la liberación viene cuando el pueblo de Venezuela se humille. La liberación viene cuando el pueblo de Venezuela se humille. La liberación viene cuando el pueblo de Venezuela se humille. Llegará el día en este país en que tener un trabajo será tener oro. Llegará el día en este país en que el pueblo de Venezuela se va a levantar y va a pedir que el extranjero se vaya. Y va a haber disturbios en las calles, van a haber problemas, van a querer quemar automercados, van a querer hacer cosas. Llegará el día en este país. No es ahorita, no es dentro de 10 años, pero falta poco para esto. Y no estamos llamando a la rebelión, no estamos llamando a la rebeldía, no estamos llamando a nada de esto. Estamos simplemente decretando de parte del cielo lo que viene. Y tenemos que ser entendidos en los tiempos para comprender que debemos orar y debemos buscar a Dios.
Y el venezolano debe colocarse a la altura de lo que Dios lo ha llamado. Y el gobierno nacional, presidente de este país y los demás gobernadores, los demás alcaldes, las demás autoridades tienen que ir y posicionarse para darle a este país lo que este país requiere, lo que el cielo está pidiendo: justicia, justicia para el venezolano en todas las áreas. Sabemos que hay un fuerte ataque de naciones extranjeras hacia el país de Venezuela. Sabemos que hay un fuerte ataque de otras culturas que quieren ver a Venezuela destruida, pero solo la mano poderosa de Jehová nos va a librar de tal acción. Solo la humillación al cielo nos va a librar de tal acción, del dominio o de naciones extranjeras que quieran hacerle daño a este país. Hablé en otros videos, es un pecado que ha cometido este país, no pueden pedir intervención extranjera, eso no es de Dios. Y yo como hombre de Dios radico y mantengo mi firmeza. Usted no puede estar pidiendo intervención extranjera. Y si usted es cristiano, usted está siendo un hijo del diablo si usted pide intervención extranjera. La situación de este país no va a ser arreglada con una intervención extranjera. La situación de este país va a ser arreglada con humillarnos al Señor, con sacar la brujería, con sacar la corrupción, con sacar el paganismo, con sacar culturas que han traído desastres a nuestra nación. Así es que vamos a arreglar nuestra situación. Y hablo de parte de Dios. Debemos ser entendidos en los tiempos para comprender esto. Así como les digo esto, también va a haber un cambio climático muy fuerte y ya se está viendo a nivel mundial. Donde hacía frío irá a hacer calor y donde hacía calor va a hacer frío y viene mucha agua para la tierra. Esto lo han dicho otros hombres de Dios, viene mucha agua, mucha agua. Lugares que se van a inundar, casas que se van a tapar del agua, barrios enteros, cosas que vienen. Debemos estar alerta, debemos estar preparados, debemos orar, debemos vigilar, debemos buscar al cielo para que Dios tenga misericordia de nosotros y su mano nos cubra y su favor esté sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Y reitero, no estamos haciendo llamados a ningún tipo de acto negativo. Estamos haciendo un llamado a que podamos unirnos en oración y en búsqueda espiritual, porque queremos ver a esta nación rendida a los pies de Jesús. Queremos ver esta nación en tiempos de refrigerio. Queremos ver esta nación en un avivamiento, en un poder de Dios. Queremos ver esta nación restaurada por la poderosa mano de Dios. Pero esto no lo va a arreglar el gobierno actual, esto no lo va a arreglar los que quieran montarse en el gobierno, lo he estado diciendo, esto lo va a arreglar el que nos humillemos todos de corazón. El que nos humillemos todos de corazón. El que busquemos la poderosa mano de Dios. El que el gobierno pueda entender y comprender que sin Dios no somos nada, sin Dios no podemos. Y que lejos de Él nada podremos hacer. Que solo su mano poderosa podrá darnos su bendición y su gracia. No hacemos nada con lanzar maldiciones si usted, Dios, no lo ha calificado para maldecir a nadie, con todo respeto. No hacemos nada con ir en contra del gobierno actual de turno y declararles o decirles cosas negativas si usted no está hablando de parte de Dios y lo que está hablando es su corazón lleno de odio y de amargura. Déjese de eso. Si usted es creyente, si usted es cristiano, déjese de eso. Eso no es de Dios. Dios nos llama a orar por las autoridades que están puestas por el Señor y que están allí colocadas de alguna manera. Dios nos llama a orar por los gobernantes, Dios nos llama a orar por los presidentes, Dios nos llama a orar por los alcaldes, Dios nos llama a orar por la policía, por la Fuerza Armada, por todo lo que sea de autoridad. Dios nos llama a orar por eso. Dios nos llama a hablar y a decir cosas que si Dios usted no le ha dado la autoridad y la gracia para decirlo de parte del cielo, usted se puede meter en un problema. Sea entendido, sea sabio, sea prudente. Ore por el presidente, ore por el gobernador, ore por la gente, ore por las cosas que usted ve mal. Clame al cielo, únanse en ayuno, únanse en vigilia, únanse en oración para que Dios traiga un cambio a este país, para que Dios traiga un cambio y para que Dios haga justicia de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a lo que tú quieres o a lo que tú esperas o a lo que tu corazón lleno de odio y de maldad quiere. Porque si tú manifiestas eso, tú no eres un hijo de Dios, tú eres un hijo del diablo. Tenemos que ser entendidos. Dios va a juzgar, sí, Dios va a juzgar. Dios va a traer juicio, sí, Dios va a traer juicio. Dios va a raer con todo lo que no es de Él, sí, Dios lo va a hacer. A su tiempo, en su forma, en su manera, porque Él es Dios y tú no. Dice la palabra del Señor, mía es la venganza,
y yo daré el pago. Dice que la venganza es de Él, la venganza no es tuya. Por eso todo hombre de Dios por allí, toda persona que esté hablando, que dice que habla de parte del Señor y lo que está lanzando es juicio, 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 y lo que le ve en la cara es odio y desprestigio, tú estás mal. Revisa tu corazón, revisa tu vida. Entonces tenemos que tomar posición y autoridad espiritual. Iglesia de Jesús, hombre de Dios, mujer de Dios, amado niño, amado joven, que quiere ver un cambio en este país, el cambio comienza por ti, no por otro. No mandes a cambiar a otro cuando tú no has cambiado. No mandes a buscar a Dios a otro cuando tú no lo buscas. Si tú eres creyente y conoces de la palabra, cambia tú primero, busca a Dios tú primero y después manda a otro. Que el problema que tenemos hoy en día es que mandas a hacer lo que tú no haces. Le dices a la gente cómo vivir en santidad, pero tú eres un tremendo sinvergüenza adúltero. Y eso no es de Dios. Entonces hay una cultura que está oprimiendo al venezolano. Y no estoy hablando de este gobierno. Respeto al gobierno de turno dentro de lo que hay que respetar. Oro por ellos. Pido a Dios para que la gracia y el favor de Dios se manifieste de alguna manera y pueda alumbrar o iluminar su entendimiento para que gobiernen con justicia. ¿Por qué? Porque toda acción negativa tiene una consecuencia. Toda acción negativa tiene una consecuencia. No podemos creer que venezolanos que quieran maldecir esta nación desde afuera, porque se fueron a otro país, no voy a nombrarlo, para no caer en polémica. Se fueron a otro país, le abrieron la puerta y están trabajando. Ahora maldicen a su país, Venezuela. Quieren pedir intervención. Políticos que supuestamente están peleando por el país, pero pelean desde afuera, ellos bien cómodos y los otros aquí pasando hambre y roncha. Eso no es así, con todo respeto. Ellos no pelean por los intereses de ustedes, ellos pelean por sus intereses propios. Por lo que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y eso es una realidad aquí y en cualquier lugar del mundo. ¿Queremos tener algo mejor? Tenemos que orar y buscar al cielo. Tenemos que orar por esa gente, para que Dios haga justicia, para que Dios alumbre su entendimiento, para que Dios venga y ejecute de acuerdo a su propósito, no a lo que nosotros queremos. Debemos salir de la esfera del odio, del rencor, debemos salir de la esfera del fracaso, porque eso no es la voluntad de Dios para esta nación. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos fuertes, vienen tiempos en que habrá escasez, vienen tiempos en que habrán cosas negativas sobre las naciones del mundo. Yo no hablo solamente sobre mi nación y mi país hasta ahora, pero solo nos va a ayudar la poderosa mano de Dios. Solo nos va a ayudar el escuchar las voces proféticas que están caminando en obediencia a Dios y que realmente están hablando de parte del cielo. Lo digo así, claramente. Si estás atento a la voz de un verdadero profeta, del cual Dios puede darte testimonio, sigue ese camino, porque serás bendecido. No toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mi profeta. Debemos entender que Dios siempre trae hombres de Dios para hablar y alertar. Espero que esta palabra de Dios haya bendecido tu vida, haya podido hacer algo poderoso en tu vida, podamos reproducirla. Ayúdame a compartir este video, estos videos que estamos subiendo. No estamos buscando fama, no estamos buscando posicionarnos o que nos inviten, no hace falta eso. Dios es el que abre la puerta. Pero sí estamos buscando que la palabra de Dios pueda ser difundida y que podamos entender que hay un cambio en el mundo espiritual. Hay tiempos proféticos muy delicados que estamos viviendo y necesitamos estar alerta. Necesitamos ser entendidos en los tiempos de lo que está sucediendo. Necesitamos buscar a Dios con denuedo, con pasión, con amor. Necesitamos salir de la esfera del egoísmo, del odio, de la desesperanza, de la pobreza, y debemos creer en el Dios sobrenatural que murió por nosotros y resucitó al tercer día. Su nombre es Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta nación, bendigo este país, declaro tu gracia y tu favor, tu bondad. Declaro que sobre ella tú harás algo poderoso.
poderoso. Aunque vengan tiempos difíciles, vengan tiempos, Dios del cielo, donde parezca que tú no estás con nosotros. Dios del cielo, no solamente tú nos darás victoria al final de todo esto, sino que nos enseñarás en medio del proceso que lo que haya sucedido, lo que haya pasado, sea por nuestra consecuencia de pecado o permitido por ti, Padre, será para una gloria mayor, porque Dios del cielo, yo declaro que la gloria postrera de este país será mayor que la primera, que tú derramarás un mover, Dios del cielo, luego de una reforma para dar a luz un gran avivamiento en esta nación, y que aunque la cosa pueda ponerse fuerte, tu mano estará con los justos, con aquellos que se han humillado, con aquellos que se han guardado, con aquellos que han esperado, con aquellos que no han hecho la maldad, con aquellos que no han sido oprobio de los justos, Dios del cielo. Tú tendrás especial misericordia de este país, de los justos, de esta nación, Padre, que clamamos a ti de todo corazón para que se haga tu voluntad en nuestras vidas, en esta nación y no la nuestra, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones para ti. Esto fue Tiempo Profético.